Durante muchos siglos la mujer negra o latina ha vivido detrás de una imagen hipersexualizada y exótica, normalizando así una forma sistemática de cosificación hacia esas mujeres. Así como las mujeres con discapacidad han vivido también tras una imagen de sumisión, normalizando así una forma totalmente distorsionada de entender la sexualidad de las mujeres con discapacidad. Porque parece que la sexualidad de las mujeres nunca interesa a menos que esa sexualidad sea complaciente para el hombre, que entonces sí se puede y se debe hablar de ella, aunque no cuestionar la forma en la que se está planteando. Recordemos que la hipersexualización es otra forma más de opresión y otra forma de representar al machismo. Y cuando ambas se juntan, como puede darse con el género y la condición, que sería la discapacidad, estaríamos hablando de simultaneidad. Cuando hablamos de desigualdad, muchas veces se parte de la idea de que todas las personas dentro de un colectivo vivimos las mismas experiencias. Pero la realidad es bastante distinta, ya que sabemos que no es lo mismo ser una persona con dinero y discapacidad que una persona pobre con discapacidad. Así como no es lo mismo ser una persona cis con discapacidad que ser una persona trans con discapacidad. Vamos, que la percepción del estigma y el prejuicio no varía ni depende de un solo factor, sino que aquellas personas que pertenecen a uno o más grupos minoritarios o discriminados van a sufrir esta discriminación de forma diferente. De esto, en realidad, ya os hablé en el primer capítulo del podcast, donde además explicaba que incluso influye cómo de atractivas nos ven el resto de personas para plantearse y corregir esos pensamientos estigmatizados. Pero como para eso, pues ya tenéis el primer capítulo, el cual os dejaré por aquí arriba. Hoy os vengo a hablar del concepto de interseccionalidad. La palabra interseccionalidad fue acuñada por Kimberlé Crenshaw, jurista y activista afroamericana, en 1989. Ella analizaba cómo las mujeres negras sufrían discriminación tanto por ser mujeres como por ser negras, pero que estas dos formas de opresión no podían entenderse por separado. Es decir, no era racismo más machismo, digamos que esta simultaneidad da espacio a otra forma nueva de discriminación, una discriminación cruzada y entrelazada. Este enfoque además no se limita solo al género o la raza, se ha aplicado y cada vez más a otros ejes de la desigualdad, como pueden ser la clase social, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, el origen étnico, la situación migratoria, la edad o la discapacidad. Entonces, ¿qué es exactamente la interseccionalidad? Pues la interseccionalidad es una forma de entender cómo distintas formas de opresión y desigualdad se combinan, se solapan y se refuerzan mutuamente. Es decir, no es la suma, es como una interacción de características que generan una nueva forma de estigmatización, como puede ser pobre e inmigrante o ser gay y trans. Y eso cambia mucho en cómo nosotros y nosotras analizamos la realidad. Porque si no aplicamos esta mirada, corremos el riesgo de crear discursos en contra de la discriminación donde nos dejamos fuera a muchísimas personas. Y esto sucede, por ejemplo, en las marchas del 8M, donde a veces se nos olvida que las mujeres en silla de ruedas también deben tener un espacio visible para poder reivindicar sus derechos como mujeres en el mismo espacio que nosotras. Y esta, a pesar de que entiendo de que ninguna de nosotras lo hacemos de forma consciente, no deja de ser una forma de invisibilizar a las mujeres con discapacidad funcional dentro del feminismo. Y por eso es tan importante que entendamos este concepto, porque todas tenemos la responsabilidad de tratar de no perpetuarlo. Vamos a poner algunos ejemplos de interseccionalidad en la discapacidad para entenderlo mejor. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad, según la ONU, tienen entre 2 y 3 veces más de probabilidades de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad. Y además, esa violencia muchas veces no se denuncia porque faltan recursos accesibles, intérpretes y apoyos adecuados. Así que en este caso diríamos que esta persona estaría siendo discriminada por ser mujer y por tener discapacidad. Luego otro ejemplo serían las personas del colectivo LGTBIQ+ con discapacidad, las cuales muchas veces viven exclusión tanto dentro del colectivo LGTBIQ+, donde su discapacidad no es siempre tenida en cuenta, como dentro del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, donde no siempre hay espacios seguros para expresarse libremente. Así que en este caso diríamos que estamos siendo discriminados por nuestra sexualidad y por nuestra condición. Luego otro ejemplo serían las personas migrantes con discapacidad, las cuales enfrentan dobles o triples barreras porque tenemos las idiomáticas, las legales, las culturales y o administrativas, y esto hace que muchas veces no van a acceder ni siquiera a un diagnóstico y mucho menos a recursos o apoyos adaptados. En este caso seríamos discriminados por origen étnico y por condición. Por lo tanto, la interseccionalidad nos obliga a ampliar el foco, a dejar de pensar en la discriminación como una única experiencia universal y a escuchar voces que muchas veces han sido invisibilizadas dentro de los propios colectivos y movimientos. Además, este enfoque que nos plantea la interseccionalidad ya está reconocido por organismos internacionales. Por un lado tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CDPD, la cual menciona explícitamente la necesidad de atender a múltiples formas de discriminación que pueden afectar a una misma persona, es decir, la interseccionalidad. Luego también tenemos, por ejemplo, la Observación General número 3 sobre mujeres y niños con discapacidad, donde el Comité de la ONU habla directamente de un enfoque interseccional como algo imprescindible para poder hacer políticas públicas efectivas. Y estoy segura de que no soy la única persona que hasta hace muy poquito no sabía la existencia de este término. Y cuando lo escuché por primera vez me pregunté, pero si tenemos toda esta información y sabemos que es un problema real, ¿por qué no hablamos más de ello? ¿Por qué no se escucha más en los medios de comunicación? ¿O por qué
no se habla más de este tipo de discriminación que afecta a tantísimas personas, porque al final las personas no somos solo una identidad, sino que estamos compuestos por diferentes cosas que nos hacen ser quienes somos. Entonces, si hay una discriminación que no se puede abordar solo teniendo en cuenta que es mujer o que es inmigrante o que pertenece a un colectivo o cualquier otra cosa, ¿por qué no se ha planteado abordarlo de otra forma? ¿Por qué no es lo que escuchamos cuando se nos habla de discriminación? ¿Por qué no están más puestos en este tema para adaptar la ley a todas estas necesidades? Y mi respuesta a esto es pues porque incomoda. Porque este planteamiento nos obliga a revisar nuestros propios privilegios, incluso dentro de los colectivos oprimidos. Yo soy consciente de que a pesar de sufrir otro tipo de discriminaciones, en mi caso no sufro discriminación racial. Pero a pesar de que eso nos incomode, creo que es importante hablar de ello, porque si no lo hacemos no estamos hablando de justicia, estamos haciendo una inclusión selectiva de aquello que a nosotras nos beneficia, sin pensar que fuera de nosotras hay muchas otras más realidades, como puede darse de personas que pertenecen a muchas identidades y que están siendo discriminadas diariamente de una forma mucho más fuerte de lo que lo sentimos el resto. Así que hablar de interseccionalidad en ningún momento es complicar el discurso, sino es hacerlo más justo y es entender que hay más realidades aparte de la nuestra. Es reconocer que hay personas con múltiples identidades que se cruzan y que no pueden elegir cuál mostrar o cuál ocultar para encajar, y que eso en ningún momento debería de ser una justificación para discriminar o estigmatizar a esa persona o esas personas. Y si queremos realmente un mundo más accesible, más habitable, más humano, tenemos que dejar de hablar de las personas con discapacidad o de las mujeres o de los inmigrantes o del colectivo LGTBIQ+, como si fueran un bloque homogéneo. Y deberíamos de empezar a mirar desde lo plural, lo diverso y lo interseccional. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos explicado un poco qué es la interseccionalidad y más o menos cómo nos afecta. Y si os interesa podéis seguirme y podemos seguir aprendiendo juntas. Hasta luego.